Camila Perochena, Ana Iparraguirre, bienvenidas. Carlos Pañi. ¿Cómo andan? Noches, Carlos. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Anita. Arrancamos. Bueno, esta semana llegamos al sprint final de la elección. Bueno, no sabemos si quedará una etapa más, pero en esta última etapa escuchamos a muchos de los candidatos traer apoyos de algunas figuras políticas o técnicas. En el caso de Massa, que dijo que Labaña iba a ser parte de su equipo económico, Patricia Bullrich, que primero habló de Rodríguez Larreta como su jefe de gabinete y después de Quirós como una persona que iba a integrar su equipo de salud. Creo que no confirmó si ministro de salud o qué, pero que iba a estar en su entorno. Y la pregunta del millón es si vale la pena hacer eso. Si lo hacen es supuestamente para conseguir más votos y si sirve para eso. Si miramos lo que estuvo pasando en las campañas en Argentina y en otros países, pareciera que una primera impresión es que no tanto. ¿Por qué? Bueno, Milei, por ejemplo, como fenómeno, ganó provincias que ni siquiera pisó. La territorialidad la empezás a cuestionar, pero no solo en Argentina. En Chile, Parisi, un candidato, salió tercero, hizo toda su campaña del exterior sin pisar el territorio. Sí. En Colombia, Hernández hizo una campaña prácticamente por redes sociales, sin ningún tipo de apoyo de la política tradicional y sacó 6 millones de votos. Y a mí me hizo acordar mucho esto a un artículo que leí hace tiempo que decía que las campañas políticas exitosas hoy son como las startups, ¿no? Que son estos grandes emprendimientos tecnológicos. ¿Por qué son tan paradisíacas? Porque las que tienen éxito son aquellas que combinan a fundadores que tienen una parte de maduración, que pasaron por proyectos exitosos o no, que entienden un poco cómo funcionan, pero no están enquilosados en el sistema. Entonces pueden introducir cambios y pueden afectar la realidad. ¿Y qué es lo que hace que estas startups políticas sean exitosas? Bueno, una de las cosas es que los dos socios que hay en este emprendimiento de la campaña política inviertan en el proyecto de la misma manera, con la misma generosidad. Los socios es, por un lado, el candidato, que obviamente invierte en el proyecto porque le interesa sacar votos, y por el otro lado están los votantes. ¿Cómo invierten los votantes en el proyecto? Bueno, en algunos países es donando la campaña, pero en muchos lugares es tomando la campaña, ejecutándola, cambiándola y devolviéndosela a los candidatos con su propia voz. Bueno, este fin de semana, por ejemplo, que ganó el candidato Noboa, que ganó en Ecuador, hizo algo muy original que hizo por todo Ecuador, hizo como unos cartones con su propia figura en tamaño real, que los pegó por distintos lugares, la gente los iba despegando y hacía videos con esos cartones. Y después su campaña incorporó eso y empezó a alargar su mensaje de campaña a través de lo que la gente interpretaba que era él. Schiaretti, después del debate, hizo algo parecido. No sé si se acuerdan que hizo un videíto. Le habían hecho muchos memes por todas sus referencias a Córdoba. Con el Fernet. Con el Fernet, y él hace un videíto refiriéndose a estos memes, diciéndole a la gente que sigue haciendo los memes, pero conecta algo que había salido de la gente con el mensaje que él quería dar desde la campaña. Lo otro, que también es muy similar entre las campañas y las startups, es la velocidad de crecimiento. Yo alguna vez te lo traje, creo que acá justo teníamos el gráfico, y si vos mirás las startups que conocemos todos, como bueno, Twitter, que ahora es X, o Facebook, ¿cuánto tardaron en llegar al $1 billón? Comparados con las campañas políticas que ves que tienen un crecimiento, las campañas presidenciales, mucho más empinado. Eso significa que vos, cuando estás en una campaña, tenés que tener un poder de adaptación y de cambio mucho mayor. De hecho, Jim Messina, cuando arranca la campaña de Obama en el 2012, dice, si nosotros hacemos lo mismo que hicimos en el 2008, que ya había sido una campaña súper exitosa, vamos a perder. Tenemos que hacer algo diferente ahora. Ahora, también hay algo en lo que las campañas son muy diferentes de las startups estas. ¿Y en qué son diferentes? En el tiempo también. ¿Por qué? Porque la campaña se juega entera el 22 de octubre. Si vos querés comprar el producto de la campaña, lo podés comprar ese día, ni antes ni después. En cambio, con cualquier otra de estos productos, bueno, lo podés usar antes, no te funcionó, le hacen un arreglo, lo vuelven a pasar al mercado y tenés instancias de evaluación y de medición. Lo que estamos viendo ahora es que como no tenés esas instancias de medición, te basás en la confianza. Y lo que tenés ahora son 3 candidatos que están teniendo 3 propuestas diferentes, pero que no están logrando generar
la confianza en el electorado. Ninguno de los tres decís. No, los tres, si los mirás, tienen un índice de favorabilidad mayor a la favorabilidad que generan. Entonces, están tratando de compensar eso a través de lo que le trae cada uno de estos apoyos. En el caso de Patricia Bullrich, claramente lo trae Larreta, que le complementa la gestión que ella no tiene. En el caso de Sergio Massa, lo trae Labaña para complementar la economía que él no está pudiendo arreglar. Y en el caso de Milei también es interesante que lo trae a Barrio Nuevo para tratar de hablar de gobernabilidad, que es algo que muchos le cuestionan. Excelente. Vamos primero Diderot Art. a Diderot Art Muy antes bien. de la CGT. Hoy tenemos A la estética. Adriana Carambia, una artista de importante trayectoria que además es psicoanalista. Mira vos. Y acá nos trae unos acrílicos y carbonillas que tienen algo que ver con el psicoanálisis porque los dibujos en blanco y negro de atrás representan el inconsciente, mientras que las imágenes que están adelante bloquean ese inconsciente. Así que si te gustan las obras de Adriana Carambia, las puedes Muy encontrar en lindo. Diderot Art. Puedes pedirlas para que te las manden a tu casa, las probás 7 días y si no te gustan, las devolvés. Si decís, no va con mi casa, las devolvés. ¿Cómo es? Acá en el QR las pueden encontrar. Excelente. Muy bien. La CGT. La CGT está muy callada, ¿no? Viene con una tolerancia, un umbral de tolerancia muy alto en un contexto de alta inflación. Entonces me gustaría que veamos cómo se comportó la CGT en otros contextos de alta inflación, como por ejemplo el gobierno de Alfonsín. ¿Qué indicador se suele usar para esto? El número de paros generales. Gobierno de Alfonsín, desde el retorno a la democracia, es el gobierno que mayor cantidad de paros generales tuvo. 13 paros generales. Le sigue el gobierno de la Rúa, con 9 paros generales. El de Alberto Fernández es el que menos paros generales tuvo, 0. Néstor Kirchner, 1. Uno miraría el gobierno de Alberto Fernández por paros generales y podríamos decir, estamos volando, ¿no? Claro. La economía vuela. Reconstrucción del ingreso. No, la economía vuela, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en el gobierno de Alfonsín? Bueno, el gobierno de Alfonsín fue un clima confrontativo permanente con la CGT, que ya arranca mal desde el vamos. ¿Por qué? Porque Alfonsín, a los pocos días de asumir su gobierno, manda al Congreso la ley Mucci, una ley de reforma sindical, democratización de los sindicatos, que buscaba terminar con la hegemonía peronista de los sindicatos. Entonces, esto unifica a los sindicatos que se ponen en pie de lucha. Pero el año más confrontativo, el más tremendo, sí. Ya venía habiendo denunciado el pacto sindical militar. El pacto sindical militar. La campaña ya... A Gualdini no lo invitó al acto de Asunción. Ya eso a Gualdini no le gustó. Entonces ya la cosa no estaba bien. Pero el peor año va a ser en 1986. 1986 tuvo 5 paros generales Alfonsín. Y es el año en el cual se empieza a detonar la efímera estabilización que había logrado el Plan Austral. Es decir, el Plan Austral empieza a tener sus mayores problemas a partir de 1986 por la puja distributiva. Y ahí lo vamos a tener a Gualdini como el gran protagonista, ¿no? Líder sindical de los cerveceros, que vivía en la CGT, ¿bien? Vivía dentro de la CGT, de muy difícil diálogo, ¿no? Con una gimnasia, como le dice Torre, gimnasia reivindicativa permanente, la de Ubaldini, y que, como escriben muchos protagonistas de la época, creía tener la última palabra en política económica. O se hace esta política económica o se van. Era la lógica que aplicaba Ubaldini. Hay una anécdota que me contó Machinea de una conversación entre Ubaldini y Juan Zurruy, ministro de Economía en aquel momento, donde estaban negociando el aumento salarial y Ubaldini dice, bueno, quiero tanto, ¿no? Y Zurruy le dice, es mucho, con eso se nos va la inflación, no podemos darte eso. Y Ubaldini le dice, mira, Juan, yo me encargo de los salarios y vos encargate de los precios. Como acá el que impone los salarios soy yo, ¿no? Entonces esa era un poco la lógica y el clima confrontativo. Entonces, como verán, era un líder de difícil diálogo. Y solo quiero decir una frase de Juan Carlos Torre que le escribe a su hermana en 1986 y que está en Diario Una Temporada en Quinto Piso para cerrar, que dice... Se pregunta Torre, ¿es posible que las instituciones democráticas logren afianzarse si la CGT sigue animada, como lo hizo en el pasado, por una estrategia que solo conoce la movilización permanente? La respuesta es negativa desde mi punto de vista. ¿Qué dice Torre? No hay forma de afianzar la democracia con esa gimnasia reivindicativa donde no hay negociación posible, ¿no? Por eso tenemos una democracia floreciente hoy. Por eso Con tenemos Alberto. hoy una Con ellos democracia dormidos. donde ellos están con muchísima tolerancia, efectivamente. Excelente. Muchas gracias, Muchas Camila. gracias, Gracias, Ana. Buenas noches. Vamos rápido a un corte y vuelve enseguida. Odisea con Carol.